Nuestro segundo bloque. Nos vamos a meter en la cuestión del almacenaje de granos, básicamente en los problemas que pueden llegar a generar la aparición de micotoxinas y los cuidados que hay que tener justamente a la hora de la conservación, el almacenaje y el acondicionamiento. Esto nos decía Ana Pacín. El silo-bolsa es un almacenamiento más. Por lo tanto, hay que estudiar, y esa es la conclusión más importante de la charla, hay que estudiar cuáles son las condiciones porque el silo-bolsa no tiene tantos años de desarrollo. Entonces hay que estudiar qué es lo que pasa. Es un almacenamiento más. Las micotoxinas habitualmente durante el almacenamiento se incrementan. Lo que pudimos ver hoy, muy importante, que un grupo de micotoxinas disminuye. Pero no se puede por ahora hacer una enorme conclusión con respecto al silo-bolsa porque el silo-bolsa dentro y comparado con los otros sistemas de almacenaje es nuevo, hace poco que está. En todo caso, ¿cuáles serían los procesos biológicos dentro del silo-bolsa en interacción con el grano que generan o que alguna micotoxina aumente su participación y otra no lo haga? Creo que es eso justamente lo que hay que estudiar, porque dentro del silo-bolsa, es decir, hay muchos trabajos acá que hablan de la relación de la atmósfera, por ejemplo, el pH, o sea, qué pasa con el dióxido y el oxígeno. Todos esos factores hay que estudiarlos, no solo en relación, digamos, a lo que uno piensa silo-bolsa, sino también cada grano es completamente distinto, el tiempo de almacenaje, el lugar geográfico, que es lo que yo dije, una cosa es almacenar acá, lo dijo también Daniel, y otra almacenar en otro lugar del país o en otro lugar, o sea que por eso no se pueden decir conclusiones. Yo sé que todo el mundo espera una receta, pero me parece que hoy no se puede dar esa receta. Ana Pacín se refirió a las micotoxinas en los granos. Eso es fundamental. Si el grano viene del campo con una enorme carga de fúngica, digamos de flora fúngica, esa flora fúngica se comporta diferente, digamos, depende de qué cereal y de las condiciones importantes dentro del silo-bolsa, para poder producir o no micotoxinas. Porque una cosa son las condiciones para que crezca el grano y otras son las condiciones para que produzca micotoxina. No hay que olvidar que la micotoxina es un metabolito secundario. ¿Qué significa esto? Que el hongo la produce frente a un estrés. No es un metabolismo primario del hongo, no es del metabolito, es metabolito secundario. Entonces, si el hongo se encuentra estresado por dióxido, por cualquier factor, pH que sea, entonces cualquier factor puede influir para que el hongo, en su defensa, digamos, produzca micotoxinas. ¿Puede tener que ver algún aspecto vinculado a la humedad, por ejemplo, de cosecha, que favorezca, por ejemplo, el desarrollo de este tipo de reacciones? No la humedad de cosecha, sino la humedad con la que se almacena. Porque la cosecha, bueno, la humedad con que se almacena. Lo importante es la humedad y la actividad de agua que tiene cuando se almacena. Eso es lo importante. Si se almacena seco, es muy posible que no pase nada, se almacena húmedo. Y también Ana Pacín explicó el manejo para micotoxinas. En realidad las micotoxinas son unas sustancias químicas que no las degrada prácticamente nada. No se puede hacer mucho. En algunos lugares se ha tratado de usar hipoclorito, o sea, el hipoclorito gaseoso, para disminuirlas, pero es muy costoso por los volúmenes y una vez que está, definitivamente hay que hacer alguna otra cosa, porque si está por arriba de los niveles de comercialización o de destino de consumo humano o consumo animal, no se pueden degradar. O sea, es importante tener en cuenta esto porque hay muchos estudios a nivel por ahora experimental con distintas sustancias tratando justamente de degradar las micotoxinas, porque son químicos. Ana Pacín se refirió a los efectos de las micotoxinas en los granos. En algunas industrias, en las industrias de las fracciones, de las moliendas, por ejemplo, esto se distribuye o se acumula o se concentra en algunos tipos de fracciones. Entonces, para algunas industrias esto es importante. Las consecuencias para, por ejemplo, si hubiera micotoxinas para el consumo humano o para el consumo animal, ¿cuáles son?
Es distinto. Para el consumo humano, digamos, nosotros acá no respetamos mucho las legislaciones, o no respetábamos, porque ahora se está teniendo más en cuenta. Son diferentes que para el consumo animal. Hay animales que son muy resistentes y animales que son muy sensibles. Entonces eso también es importante. O sea, yo mencioné el tema del picado de maíz y que está destinado a la vaca. La vaca realmente prácticamente ni se afecta. Le afecta cuando tiene afla porque pasa la leche. Pero bueno, por ejemplo, este es un muy buen ejemplo que no lo di porque no tenía micotoxinas, pero nosotros cuando estudiamos el silo bolsa durante 3 años, ni aparecieron micotoxinas, hubo a veces DON, a veces SEA, ni aparecieron micotoxinas, ni aparecieron aflatoxinas, y bueno, y durante 3 años ese tambo consumió ese silo bolsa. O sea que yo tengo que mostrar lo que pasa, pero por otro lado, a mí me parece que es un muy buen almacenamiento. Nueva pausa comercial y ya volvemos con más. En instantes, confección y monitoreo de silo bolsa.